Hola, hola, hola. ¿Cuánto tiempo? Vamos a esperar un ratito a ver que se vaya conectando más gente. Voy a subir esto también un poco. Ay. Ya se ha unido Sergio. Vamos a esperar que se conecte. ¿Cuánto tiempo hace desde el último directo? Ya lo he echado un poco de menos. A ver, estamos avisando. A ver si Sergio se une. Se ha unido. Lo he saludado. A ver si se pide para unirse. Ahora. La luz es un poco así porque fuera hace mucho sol. Yo estoy aquí dentro de casa. Sergio es un valiente. Hola, Hola. Estaba buenas. diciendo ¿Qué pasa? que eres un valiente ¿Oh? porque te has ido a la terraza. Bueno, está mejor aquí que aquí en el interior. Que bueno, teniendo aire acondicionado tampoco está tan mal, pero bueno, ya. Sí, señor, sí, señor. Hoy me he quedado yo dentro con el aire acondicionado, pero he tenido que subir esto para que me diera un poco de luz y, ay, mira, voy a correr un poco la cortina y así se ve un poco mejor. Así que nada, vamos a esperar un poquito a ver si se une alguien más. Ya se ha unido Alexita, Soraya, Guille, muy bien, muy bien. Somos bastantes, somos bastantes. Y hasta Ruth. ¿Qué tal, Ruth? Es que el tema de hoy es súper importante, es súper, súper importante. De hecho, ha sido un directo improvisado. Hoy he vuelto de mi paseo y le he dicho a Sergio, tenemos que hacer un directo. Y tiene que ser ya porque mañana viene el peque y la vida nos cambia y ya no disponemos del mismo tiempo. Así que hoy vamos a hablar de un tema Sí. súper importante y súper desconocido y que a todos nos afecta. Y cuando digo a todos, a todos, a todos, es al 100% de las personas. Hombre, Porque, o el 99,99 si no vives en el Amazonas o vives en medio de un bueno, sitio donde... lo que pasa es que ahora, por desgracia, los planes que hay son de implementación de la inteligencia, de que llegue Internet a todos sitios. O sea, que cada vez es más difícil. Eso es. Entonces, como es algo que nos afecta a todos y es algo bastante desconocido, es algo de lo que os queremos hablar. Y de lo que queremos hablaros hoy es del efecto de las ondas electromagnéticas en nuestra salud. Porque Eso es. últimamente vamos aprendiendo más, vamos estudiando más y la verdad es que cada vez nos estamos dando más cuenta de lo importante que es. ¿Y cuánto de importante que es? Pues de lo más importante. Ahí está. Hola, Jirka, ¿qué tal? Entonces, es importante que le prestemos atención, porque si no le prestamos atención, nos concentramos en otras cosas que no son tan importantes y que al final no nos funcionan, no nos funcionan. Sí, sobre Así que todo. vamos a empezar por el principio. Sí, sobre todo ves en este mundo de la nutrición, salud y todo, que al final todo el mundo se basa en temas dietas y cosas así, cuando al final, cuando te das cuenta de lo que supone las ondas, las EMF, lo que se llama las ondas electromagnéticas no nativas, todo el tema de luz y tal, todo el ambiente ese, pues al final te das cuenta de que estamos cerrando el tiro, pero es mucho. O sea, es decir, estamos, digamos, centrándonos en una parte que apenas, o sea, ya te digo, es muy, muy potente decir, ¿no? Decir que las dietas no tienen apenas tanta importancia como todo eso, pero es que eso tiene muchísima más importancia. Lo vamos a explicar el porqué, ¿vale? Sí. Porque antes sí funcionaba y ahora hay cosas que no funcionan. Ujú. Entonces, vamos a hablar primero de las ondas electromagnéticas. Lo primero es dejar muy claro que siempre estamos sometidos a ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque el sol, la radiación que nos viene del sol, es información y es una onda electromagnética. Y Es, por es, otro lado, es onda y es fotón, o sea, es decir, tiene las dos exacto. propiedades. Hoy le he pedido a Sergio que no se ponga muy, muy friki. Y por otro lado, siempre hemos estado sometidos al campo electromagnético de la Tierra. O sea que desde que nacemos, desde que nacimos hace millones de años, desde que aparecimos en el, en la Tierra, pues estuvimos sometidos a ondas electromagnéticas. Y hemos evolucionado con ese tipo de radiación electromagnética, Eso es. con radiación electromagnética natural, la Eso del es. Sol y la de la Y la, Tierra. eso es. La resonancia, Quiero, quiero la resonancia Schumann. Exacto, todo eso. Y quiero dejar claro una cosa porque nos cuesta mucho llegar a entenderlo. Y es que el que nosotros no veamos las ondas electromagnéticas no significa
que no existan y que no nos afectan, porque hay un montón de cosas en la naturaleza que no vemos y sí que nos afectan. Y le dije a Sergio que tenemos que hablar de esto porque la gente, porque yo la primera no le damos importancia. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que los perros son capaces de oír sonidos que los seres humanos no somos capaces de oír. Entonces, esos sonidos, esa frecuencia existe, solo que los seres humanos no las detectamos, creemos que no existe. O otro ejemplo más... O más cercano, si quieres, ya los humanos, ¿no? Es decir, mucha gente piensa que nosotros no somos capaces de, digamos, que hacer nada con el ultravioleta. Y nuestro cuerpo tiene un montón de sensores por nuestro cuerpo que son capaces de recoger el ultravioleta y generar múltiples reacciones en nuestro cuerpo. Es decir, y tú el ultravioleta no lo ves. Es una reacción que tú no ves, pero está ahí. Y es Otra cosa, las emociones no las vemos, sin embargo sí que las sentimos. Por eso os digo que hay cosas que no somos capaces de percibir y sí que existen. Entonces, las ondas electromagnéticas nos están rodeando y cuando hablamos de ondas electromagnéticas hablamos de el campo magnético que se produce siempre que corre una corriente eléctrica, estamos hablando del wifi, estamos hablando del Bluetooth, estamos hablando de las fuentes de telefonía que nos rodean, todas esas fuentes radares y todo tipo de sistemas. Radiaciones electromagnéticas y han aumentado en los últimos años exponencialmente y eso nos está afectando. ¿Y por qué decimos que nos está afectando? Porque antes las enfermedades eran otras. Antes del año 1900, las enfermedades, la gente moría de infecciones, de tuberculosis, de gripe, de accidentes, eran mortales ese tipo de enfermedades. De hecho, las enfermedades coronarias, las enfermedades cardiovasculares casi eran anecdóticas. La gente no moría de eso. Las neurodegenerativas. Exacto. No existían, básicamente no existían, eran anecdóticas dentro de la literatura. Sin embargo, a partir del año 1900, las enfermedades más prevalentes son distintas. Y estamos hablando de enfermedades cardiovasculares. Hoy en día, al final, para resumir un poquito, hoy en día la gente se muere, a día de hoy, en el año 2023, más del 30% se muere de cáncer, otro 30% se muere de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, demencia, todo este tipo de cosas. Y luego el otro 30% se muere del tema de corazón. Entonces, obviamente, tienes todo el bloque, eso es, lo que es de enfermedad. Luego ya pasan los accidentes. Pero el tema de enfermedad está repartido en esos tres bloques. Entonces, nos quiere decir que eso, a principios del siglo XX, de los 1900, apenas tenía pues un porcentaje pequeñísimo y ahora digamos que es todo lo que nos morimos. Entonces, vale. ¿qué ha cambiado? Exactamente. ¿Qué pasó alrededor del 1900, a principios del siglo XX? ¿Qué pasó, Sergio? ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo? Sí, no, lo digo yo. A ver, a principios de 1900 pasamos a implantar, bueno, lo que es la humanidad, la electricidad. La electricidad aparte más de una forma que nuestro cuerpo no lo entiende. Es decir, al final hubo dos luchas, una lucha entre Edison y Marconi. Edison abogaba por el tema de la electricidad continua, por la corriente continua, que nuestro cuerpo sí que la reconoce y sabe interpretarla. Y Marconi abogaba por la electricidad alterna, ¿vale? Que es, digamos, que una electricidad que es un pulso que va alternando, es decir, va positivo, va negativo, va positivo. O sea, digamos que tú lo miras, es una onda que baja y sube entre positivo y negativo, ¿vale? Alterna, ¿vale? Claro, es una electricidad que nuestro cuerpo no reconoce, que digamos que provoca efectos muy, muy, muy nocivos, ¿no? Esto igual en su día no sabría, no conocía toda esta gente que inventó, pero digamos que ese avance que supuso que tuviésemos un enchufe en casa, que podemos enchufar y que pudiésemos tener un montón de aparatos eléctricos, empezó a jodernos la vida, básicamente. Entonces, lo que pasó en el año 1900 fue que la electricidad comenzó a instalarse, por así decirlo, en todas las ciudades y de repente empezó a expandirse de manera exponencial por todas las ciudades, por todos los países, todas a la vez. Sí. Como decía Sergio, al principio es posible que no supieran
el efecto que iba a tener en el ser humano. Sin embargo, ya desde el principio sí que empezaron a detectar que los operadores que solían manejar esos aparatos empezaban a enfermarse, tenían dolores de cabeza, Pues, tenían migrañas, sí, desarrollaban patologías que hasta ese momento no habían tenido. No obstante, no empezó a darse mucha importancia. Y esto ha seguido implantando, desarrollando, de tal manera que ahora nuestra vida es imposible casi sin energía eléctrica, porque sí, ¿no? chicos, pensad, todo, Y, y- y todo aparte más, funciona con energía eléctrica, todo funciona con energía eléctrica. y aparte más sin ondas electromagnéticas, ¿no? También lo que también se vio también fue un aumento de esos casos durante las guerras mundiales. Es decir, durante las guerras mundiales hubo el desarrollo de sistemas de radar, sistemas digamos, Exactamente, de radio. de radio y Sí, comunicaciones, ¿vale? Entonces, todos esos operadores también empezaron a desarrollar un montón de enfermedades. Entonces, empezó a funcionar todo eso. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando es un tema militar se intenta tapar porque obviamente hay otros intereses. Entonces, obviamente, eso se tapó totalmente. Entonces, ya te digo que eso exactamente. se ha silenciado y se ha, digamos que enterrado, básicamente, todas esas cosas. Y que sobre todo que tenemos en cuenta que todo el desarrollo que tenemos hoy en día, telecomunicaciones, esto que estamos haciendo María Jesús hoy en día, redes sociales, wifi, zooms, charlas, tal y cual, que es todo pues basado en esto, viene de todo ese tema militar, es decir, de todo lo que se desarrolló, pues todos los militares, hasta llegar al DARPA, SETIS, cosas así, esto es el resultado. Y es el resultado y que mucha gente enfermar, pero bueno, que nunca se ha aceptado eso. Vale, entonces, el hecho, vamos a ir resumiendo, por dejar claro, a partir del año 1900 se implanta la electricidad. Siempre que hablamos de electricidad hay un campo magnético asociado. De hecho, la electricidad y el magnetismo son las dos caras de la misma moneda, por simplificarlo mucho. Entonces, a partir de ese momento, las enfermedades que empezamos a desarrollar los seres humanos cambian y pasamos de haber superado el número de muertes por gripes, por tuberculosis, por enfermedades infecciosas y por accidentes, a enfermedades como las que os hemos comentado, enfermedades cardiovasculares, empieza a aparecer el cáncer, empiezan las enfermedades neurodegenerativas. Y eso es un hecho y eso está ahí. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Y es algo que es muy notable, que este número de radiaciones electromagnéticas de aparatos ha aumentado muchísimo. Pero cuando digo muchísimo es por 100 No, hasta por 1000. O sea, desde nuestros padres, estoy hablando de mis padres, hasta ahora, por las millón. radiaciones han aumentado la intensidad y el número de campos electromagnéticos a los que estamos sometidos por 1.000.000. Por eso publicaba en un post en el pasado por qué la alimentación de nuestros padres o de nuestros abuelos a nosotros ahora no nos funciona. ¿Por qué? Porque la cantidad de radiación electromagnética a la que estaban sometidos nuestros abuelos era muchísimo, muchísimo menor que la que tenemos ahora. Y vamos a recopilar. Para empezar, no tenían luz en casa, no tenían móviles. Ni televisiones, o sea, al no tener luz eléctrica en casa, la cantidad de campos electromagnéticos a los que estaban sometidos en casa era muchísimo menor. Cero. Aunque hubiera electricidad en los pueblos, dentro de casa no había. Cero. Entonces, los campos electromagnéticos a los que estaban sometidos eran muchísimo menor. ¿Qué pasa? Que ahora eso se ha multiplicado un montón. ¿Y por qué esto es malo? Vamos a hablar del efecto de las radiaciones electromagnéticas en nuestro cuerpo. Vale. Que es a lo que habéis venido y lo que nos interesa. Vale. Sergio, explícate pero poquito. Vale. ¿Qué hacen? Poquito lo tengo que se nos asustan y se van. A ver, no va a parecer friki, pero hay que entender un poco que nuestro cuerpo es eléctrico. Es decir, siempre se ha pensado que nuestro cuerpo pues, es todo bioquímica. Hoy en día se sigue pensando que también es bioquímica. Mucha gente pues, que te habla todo de relaciones bioquímicas del cuerpo, que si me comes esto, te relaciona bioquímicamente con otra cosa y tal. Pero lo que mucha gente ha despreciado y mucha gente, digamos, que ha pasado por encima es que nuestro cuerpo es eléctrico, ¿vale? Aquí es muy importante los trabajos de un doctor que se llama Robert O. Becker, ¿vale? Un segundo, déjame que te corte un segundo. Y a todas las personas que duden que nuestro cuerpo es eléctrico, os voy a recordar una cosita. Cuando alguien se desmaya y se le para el corazón, ¿qué le ocurre? ¿Qué hacen? Está Sergio enseñando el libro. ¿Qué hacen cuando a una persona se le para el corazón? Le dan una descarga eléctrica. Sí. Chicos, chicas, o sea, un segundo, porque quiero que seamos coherentes. O sea, no podemos pensar que nuestro cuerpo no es eléctrico cuando
se nos para el corazón y lo primero que hacen al llegar al hospital es darte una descarga eléctrica. ¿Cómo miden el índice de salud de tu corazón? Con un electrocardiograma. ¿Cómo miden a nuestro cerebro? Nuestro cerebro, también hay electricidad en nuestro cerebro, con un encefalograma. Eso significa que dentro de nuestro cuerpo hay ondas eléctricas. Nuestro cuerpo es eléctrico. Electromagnética, sí. Eso es. Claro, pero es que por eso es que me lo has dejado en bandeja. O sea, se ha despreciado la naturaleza eléctrica de nuestro cuerpo cuando a la vez es súper incoherente. ¿Por qué es incoherente? Porque cuando tenemos una parada cardíaca, lo que nos aplican es una descarga eléctrica. O sea, es incoherencia total. Es incoherencia total. Sigue, Sergio. Bueno, el tema es que, bueno, pues Roberto Becker era un cirujano ortopédico, ¿vale? Y digamos que, bueno, pues se interesó mucho por sobre todo se interesó mucho por el tema regenerativo, ¿vale? Por el tema de que como especies menos desarrolladas como nosotros, como las salamandras, las ranas, eran capaces de amputarle un miembro, el miembro que sea, ¿vale? Y regenerarse, ¿vale? Y empezó a estudiar todo esto, ¿vale? Claro, ¿qué vio? Que a la hora de regenerarse, a la hora de regenerativo, porque no olvidemos, es un cirujano ortopédico, un cirujano que, digamos, que tiene que trabajar pues, con amputaciones, sobre todo su vida se centró mucho en gente que le venía de guerras, digamos que de ese tipo de cosas que al fin acaban con amputaciones, que acaban sin miembros y tal. Y claro, y le interesó mucho este mundo, ¿no? Hay que decir que este hombre fue nominado 2 veces a Premio Nobel, es decir, no era un don nadie, básicamente. Y él vio que todo lo que ocurría a nivel de regeneración con las salamandras, con las ranas, tal, tenía un potencial eléctrico. Es decir, todo estaba relacionado con que el cuerpo empezaba a generar digamos que una tensión, un voltaje en electricidad continua negativo, luego iba cambiando, tal. O sea, es decir, todo lo que se generaba para regenerar en el cuerpo era a través de energía eléctrica. Es decir, ostras, esto es muy potente. Esto, al final, más iba en contra de lo que mucha gente decía, que no, bueno, pues el tema de cuerpo era todo bioquímica, tal cual, no, él demostró que era todo el tema de energía eléctrica, ¿vale? Pero claro, este hombre fue a más, ¿no? Dice, vale, pues como vio, pues que esto se puede regenerar, también hizo experimentos que pudo hasta regenerar partes de ratas, es decir, subió, digamos, que animales, digamos, la complejidad de los animales, hasta poder regenerar parte de lo que es un miembro amputado de una rata, no totalmente, pero regeneró bastante con impulsos eléctricos, digamos, con descargas tal. Y claro, ya cuando se puso a investigar esto, digamos que, bueno, pues empezó a coger fama, tenía también un colaborador que se llama Andrew Marino, ¿vale? Y ellos empezaron a ver también todos los problemas que esto indicaba, pues esto podía, digamos, que mostrar de sistemas que está desarrollando, pues por ejemplo, el ejército o lo que tú decías, las líneas de alto voltaje, ¿vale? Entonces, empezaron a ver que aquí había un problema de, claro, el cuerpo al ser eléctrico, esto podía afectar, ¿vale? Y empezaron a verlo, y empezaron luego a investigar y a hacer experimentos. Entonces, claro, ellos, obviamente, no se puede experimentar con los hombres, o sea, no, con las personas, no es ético, ¿no? Pero hicieron experimentos con ratas, con otros animales, con cerdos y con otros animales, y también con palomas, y vieron que exposiciones a campos, digamos que a campos electromagnéticos, campos también de radiaciones de varios gigahercios, hercios, tal cual, provocaban en todos estos animales problemas con las tiroides, problemas con el sistema digestivo, problemas de cáncer. Pero sobre todo, la causa raíz de todo es que estas ondas electromagnéticas lo que provocaban en los cuerpos de los animales eran un estrés tremendo, pero tremendo. Es decir, lo que provoca el cuerpo es decir, ¿de dónde me viene esto? No sé cómo actuar, digamos, cómo funciona, ¿vale? Entonces, ese estrés lo que hacía es que derivaba en muchos problemas. Y, por ejemplo, lo que comenta el doctor Becker en el libro, porque, claro, cuando empezó a descubrir esto, empezó a meterse pues, con el ejército, con muchas obras civiles, tendidos de alta tensión y todo. ¿Qué ocurrió? Pues que obviamente le hicieron la marca, le hicieron la X y le retiraron todos los fondos para investigar. Es decir, lo sepultaron. Digamos que le anularon, ¿vale? Pero bueno, editó este libro que se llama The Body Electric, que yo recomiendo a todo el mundo que se lea, ¿vale? Y en este libro comenta, claro, que él, y estamos hablando que es un libro de principios de los 80, año 83, 84 o no sé, 85, ¿vale? Cómo de repente pues empiezas a ver, aparte pasa algo que hemos comentado alguna vez que tú y yo tal, que es el tema de las enfermedades de Lyme, un montón de enfermedades que antes nadie les daba, nadie pasaba, tal igual, que ahora son prevalentes, ¿no? Todo el tema de la tiroides, o sea, ellos vieron que digamos, en investigaciones en los animales, la tiroides era muy atacada por todo este tipo de radiaciones
Y luego, pues, este tema, pues también eso, pues había pues ratones que sufrían de insomnio, luego en generaciones de ratones que iban teniendo da igual, se reducía el tamaño, perdían en muchas calidades, es decir, iba afectando de padres a hijos y de hijos a nietos, ¿no? O sea, entonces, claro, se iba viendo pues una relación muy potente entre estas, digamos, estas reacciones electromagnéticas y digamos que muchos problemas del cuerpo humano, como del cuerpo de los mamíferos y también, obviamente, del cuerpo humano, ¿vale? Vale. Lo que queda claro, parece que queda claro en esas investigaciones, es que primero los campos electromagnéticos nos afectan. Sí. Y nos afectan los que son campos electromagnéticos artificiales, porque como hemos dicho al principio de aquí de esta conversación, de esta charla, siempre hemos estado sometidos a campos electromagnéticos, pero naturales, los de la Tierra y los del Sol, o sea, los que son propios del ecosistema, y hemos evolucionado con ellos. ¿Qué pasa? Que cuando aparece la electricidad en nuestro medio ambiente, los campos electromagnéticos que producen no son naturales, son artificiales. No solo digamos, electricidad, estamos hablando de, digamos, que telecomunicaciones, básicamente. Sí. ¿Vale? Y estos no son, primero, tenemos que tener claro que no son inertes, o sea, que inertes, que no son inofensivos, sino que sí que tienen un efecto sobre nosotros. Lo que pasa es que hay veces que los notamos y hay personas que no los notan. Las personas que los notan son los que se llaman las personas electrosensibles. Pero, a ver, eso me quería puntualizar un poquito, ¿vale? Pensamos que no lo notamos, pero notamos. Es decir, nosotros podemos haber normalizado de que tenemos insomnio, o que ese insomnio es porque yo pienso que, digamos que me pasa algo, mi mente rumia, un montón de cosas, o pensamos que, no sé, pues el tema de tener fatiga, fibromialgia, muchas cosas, ocurre pues por tal desarrollo, bioquímica, o que no, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero nadie ha puesto, digamos que esta pata en consideración, o sea, nadie se ha planteado de que hacer, y es lo que te he dicho antes, es decir, lo que veían, la causa principal que veían tanto Roberto Becker como Andrew Marino, que es el físico que le ayudaba, que luego siguió su carrera en Luisiana, en una universidad tal, vieron que lo que provocaba principalmente esto en el cuerpo era estrés. O sea, estamos hablando de ver que una de las razones que mucha gente te dice que no puede dormir, que tiene insomnio, es estrés. Pero muchas veces cuando a la gente preguntas ¿por qué tienes estrés? Dices, pues no lo sé. Entonces dices, claro, no encuentras una cosa, pero dices, yo siento estrés, yo siento como ansiedad, yo siento como algo que tal, dices, pero no sé de dónde viene. Entonces, eso... Sí, además quiero poner otro ejemplo. Yo antes cuando vivía en casa de mis padres, vivíamos en el barrio de Usera, que es de donde son mis padres. Bueno, ellos son de La Mancha. Y había un centro, el centro de salud, el centro de salud, no, el ambulatorio general, donde íbamos a hacernos ciertas pruebas antes de que te llevaran al hospital, era Orcasitas. Y allí colocaron unas torres de alta tensión. Antes no las había y de repente las colocaron. Y con el paso del tiempo, el número de personas que empezaron a desarrollar cáncer en ese vecindario creció de manera exponencial, hasta tal punto que hasta los vecinos se dieron cuenta que las torres tenían que ver algo con lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando de que en cada portal de ese vecindario había una o dos personas que tenían cáncer. Sí. Estas personas empezaron a protestar hasta que consiguieron quitar las torres de alta tensión. O sea, la energía eléctrica, la energía electromagnética, las ondas no son inocuas para el ser humano, tienen efecto. Y uno de los efectos de los que he hablado, Sergio, es la fatiga. Estamos hablando de los tinnitus. Los tinnitus son unos ruiditos constantes, un silbido constante en el oído. Eso es. Que muchas veces yo los he escuchado por la noche, pero yo no sabía que era eso, pero a veces lo escuchaba, pero como era solo por la noche, cuando me quedaba en silencio, no pensaba que importaban, pero eso existe. Estamos hablando de fatiga crónica, estamos hablando de cánceres, como os estoy diciendo, o sea, esto no es inocuo. Estamos hablando de no poder adelgazar, de estar haciendo todo bien, que era de lo que os hablaba antes. Antes la gente podía comer muchos más hidratos de carbono, por decirlo de alguna manera, podía comer legumbres, podía comer cereales y no pasaba nada. El cuerpo aguantaba.
cuando querían adelgazar, pues se ponían a dieta, por decirlo de alguna manera, y adelgazaban rápidamente. ¿Qué pasa ahora? Incluso aunque te pongas en cetosis, muchas veces no consigues adelgazar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está terriblemente estresado. Sí, Pensar que este estrés que producen las ondas electromagnéticas es sí. constante, porque estamos siempre sumergidos en un ambiente Es que, eso electromagnético. es. Ese estrés es constante y eso lo que está impidiendo es que podamos derivar recursos a otras zonas de nuestro cuerpo que las necesitamos. Entonces, por eso tú puedes estar haciendo una keto maravillosa, una carnívora maravillosa y no perder peso y no Eso. adelgazar. Por eso puedes estar haciéndolo todo bien y si no afrontas Sí. las ondas electromagnéticas y tu ambiente de luz, es posible que no termines de sanar. ¿Por qué? Porque es súper importante y nos afecta a todos por igual. Eso es. Lo que pasa es que unos tendrán síntomas antes que otros, O, pero todos. o digamos que asocian o no asocian lo que le pasa con esto, ¿no? Es que de esto también que has hablado, también quería hablar yo, ¿no? Porque, Creo que Silvia nos quiere decir algo. Dice que ha enviado una solicitud para estar en tu vídeo en directo. Silvia, ¿te quieres unir? Ponlo por abajo porque no sé si es un error o te quieres unir y contarnos vale, algo. de mientras, sigo un poco hablando y, a ver, yo comento una cosa, ¿vale? A ver, hemos estado hablando del tema de, pues a ver, ya se me ha ido, sí, hablando tal. Pero así, lo del tema de que, bueno, estamos todo el día expuestos, ¿vale? Cuando yo hablaba de estos estudios, estos trabajos que han hecho mucho estos investigadores y otros investigadores que han trabajado con todo el tema de MFs en animales, claro, ¿qué hacían? Ellos hacían pulsos intermitentes o exponer a estos animales o sea, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no mucho más a estos animales, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Lo que tú decías, ahora estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año bajo estas frecuencias. Es decir, que piensa que durante un rato alguien apaga, o sea, todo el mundo apaga su wifi, todo el mundo apaga las redes de telefonía, todo el mundo apaga eso, es un iluso. Es decir, todo eso nos atraviesa. Estamos bajo eso todo el rato, todo el maldito rato. Es decir, y con esto quiero enganchar un poco el tema de cuando a mí la gente me dice, no, bueno, estás exagerando mucho porque, joder, esto las autoridades lo tendrán estudiado, lo tendrán medido, habrán hecho sus estudios, habrán hecho tal. Claro, tú y yo somos también mucho de ver pues, documentales y cosas, ¿no? Y el otro día vimos un documental sobre el 5G que hablaba bastantes cosas un poco graves del 5G, ¿no? Pero yo no me quiero quedar con la parte ya que sabemos que, bueno, pues todas las reacciones que emiten son bastante malas, tal cual, sino me quiero quedar con la parte que salió del documental de la parte política, ¿no? Porque al hilo de todo esto muestra muy bien lo que ocurre y en quién confiamos, ¿no? Pues porque salían un montón de políticos en Estados Unidos que decían, yo no entiendo nada de esto, lo único que quiero es que el Internet vaya muy rápido, la gente puede tener mucho más capacidad, tal y cual. Es decir, no entiendo nada de esto, solo quiero que haya más redes, más potencia, más wifi, más velocidad, pero y cuando había gente que se planteaba, oiga, ¿y esto a nuestra salud cómo nos afecta? Decían, esto no se puede parar. Esto es una cosa que no se puede parar, no se debe parar porque paramos el desarrollo humano, ¿no? Claro, cuando tú ves esto dices, ostras, te están diciendo implícitamente que nadie ha probado esto, que nadie ha Sí. hecho, digamos que ensayos, o sea, digamos que se ha metido en esto, o por lo menos a la gente que se ha metido, nadie le ha hecho ni caso, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poco antes, ¿vale? Porque también en el libro de Roberto Becker de Body Electric también habla de un investigador nazi, ¿no? Que se llama Hermann Schwann, ¿no? Este hombre era un investigador nazi, un físico, ¿vale? Que, bueno, después de lo que es la conquista de Estados Unidos, de lo que es la derrota del régimen nazi, se fue a trabajar a Estados Unidos, ¿vale? ¿Y para quién trabajó? Pues empezó a trabajar para toda la industria, para todo el tema de lo que es la industria armamentística, lo que es el militar, ¿vale? Y bueno, lo que viene es que, bueno, había un límite creo eran 100.000 microvatios, que este límite, digamos que potencia, lo que hacía las personas es incrementar la temperatura y te podía quemar, ¿vale? Entonces, interpretaron eso como bueno, ¿no? Dijo, bueno, pues oye, vamos a bajar un poquito y vamos a adoptar lo que es el límite de 10.000 microvatios como algo, digamos que seguro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque básicamente ellos dijeron que en ciencias directas solo interpretaban que tú te frieras, o sea, tú, digamos, como algo malo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ese límite se quedó establecido
y ese que todo el mundo utilizó para decir, bueno, yo mis aparatos eléctricos no superan este límite de radiación y no pasa nada, ¿vale? Entonces, ahí está el problema. Y que nadie lo rebatió, ¿no? Un revisado. Claro, exactamente. Entonces, claro, cuando se empieza a ver que esos límites son una salvajada, en el documento que vimos tú y yo es que a partir de 60 microvatios por metro, ya tu cuerpo empieza a hacer cosas muy raras. Empieza a sentirse fatiga, insomnio y tal igual. Estamos hablando de 10.000, del límite de 10.000. Y aparte estamos hablando del límite de 10.000 por aparato. Que si hoy en día empiezas a medir, por ejemplo, tú hace no mucho estuviste en una convención, en un congreso en Madrid, y estabais dentro de lo que es el Palacio Vista Alegre. el Palacio Vista Alegre, ¿vale? ¿Cuántos hay? 7.000, ¿no? No, 7.000 no. No sé. Éramos un montón. A lo mejor éramos 3.000 personas. No sé, era un montón. 3.000 personas. Imagínate. Eso, 3.000 personas, 3.000, 4.000, lo que sea. O seguís poniéndose el caso más extremo cuando hacen un típico concierto de hay 100.000 personas, ¿vale? 100.000 personas en un espacio muy reducido, es decir, estamos hablando pues ni un kilómetro cuadrado, ¿vale? Todas con su móvil, todas grabando fotos, todas con su Bluetooth, su Wi-Fi, su localización, lo que tú quieras. Es decir, aparte de las instalaciones eléctricas de la gente que da el concierto. Eso es, sí, toda la potencia de los vatios de tal, las luces, todo tal, ¿no? Entonces, piensa en todo en toda esa potencia electromagnética, en toda esa contaminación que tienes junta en un sitio. Y estamos hablando que el límite se puso en 10.000 microvatios por metro. Sí. Juntas todo y ahí lo que tienes es una auténtica barbaridad. Pero yo a lo que veo es que todo el mundo se tiene que dar cuenta de que tu día a día, cuando montas en el metro, hay un montón de gente. Cuando vas, no sé dónde, hay un montón de gente. Cuando vives en una ciudad muy poblada, tipo Madrid, en Barcelona, en España, o sea, es decir, Estados Unidos te cuento, yo tengo compañeras en grupos que están pues, en Brasil, en ciudades de 3 millones de personas, en México, donde tú estés y que vivan un montón de personas, piensa en todas las antenas, todos los móviles, todos los sistemas, que aparte más, claro, cuando nosotros siempre pedimos la información de todo esto, es decir, vale, ¿cuántas antenas de 5G hay y tal? Pero es que el problema con la 5G y con otro tipo de telecomunicaciones, o con los wifi o lo que tú quieras, es que hay lo que tú conoces y hay lo que tú no conoces, porque ocurre también que muchos sistemas de hoy en día que modernos, somos muy avanzados, bla, 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 de tema de luz, ya no hablo de luz, sino de la transmisión de los datos de luz de tu compañía eléctrica, de tu compañía de agua, tal igual, se mueven por antenitas de esto. Es decir, y eso no debe contabilizar. Entonces, tú empiezas a pensar dentro de lo que es un pueblo medio, una ciudad o lo que sea, todo el volumen de contaminación electromagnética que tenemos es una auténtica salvajada y eso nos está atravesando. A mí, sí, continuamente. Además, quiero señalar varias cosas. Primero, esto se puede medir. Nosotros no hemos invertido dinero en comprar aparatos de medición, pero la gente con la que nos hemos formado sí que disponen de aparatos de medición y ellos son unos frikis y van con ellos midiendo y son auténticas salvajadas lo que están midiendo. Sí. Número 2, no hay una regulación homogénea en todos los países que adviertan y que regulen si tú puedes poner 5G, 4G, el uso del wifi. Solo quiero señalar una cosa. Hay países en el norte de Europa, no sé si era Bélgica y Holanda o por ahí, Suiza, en la que en los colegios de los niños no está permitido utilizar el wifi. Todo va por cable. ¿Por qué es esto? Los cerebros de los niños están en constante crecimiento y su cerebro todavía no está formado, se están formando. Sí, y sobre todo el tema de lo que nos protege de lo que son estas radiaciones es la melanina, ¿vale? O sea, esto que la gente dice, no, melanina es para protegerte del sol y tal igual. La melanina tiene muchas más funciones y entre ellas es poder, digamos, que absorber estas frecuencias y que nos protejan tal. ¿Qué ocurre con los niños? Los niños y los adolescentes hasta los 23, 24 años, lo que son los lóbulos frontales del cerebro, que es lo último que se melaniza, que digamos que se cubre con melanina, digamos que no se cubre, ¿vale? Entonces, obviamente, nuestros niños están mucho más desprotegidos que nosotros ante ello. Exactamente. Entonces, solamente yo me plantearía la importancia de lo que estamos diciendo, porque, o sea, solamente no, además, hay colegios, o sea, simplemente el hecho de que hay países en los que los colegios no se permite el wifi, ¿por qué va a ser?
será por algo, será porque sospechan de algo, será porque tienen certeza de algo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que todo esto no es inocuo, no es inofensivo. Cuanto más aparatos tenemos en nuestra casa, estamos sometidos a mayores campos electromagnéticos. Y yo no estoy renegando de la tecnología, al contrario, podemos estar haciendo esto porque tenemos tecnología, solo que tiene efectos y hay que contrarrestar esos efectos si queremos mantenernos sanos. Otro ejemplo. Mis padres ahora mismo están en el pueblo, ¿no? Sí. Y es un pueblo súper pequeño. Estamos hablando de 500 habitantes censados y cuando tú vas al caño a por agua no te encuentras ni a nadie. Entonces, el campo electromagnético que hay allí es muchísimo menor que el que hay en Madrid. ¿Qué ha pasado? Que últimamente cuando han venido mis padres a Madrid a hacerse pruebas de los médicos, que es últimamente para lo que vienen, ellos se empeoran. Sí. Ellos empeoran. ¿Tu padre qué le pasa? Empieza a hincharse, empieza a retener agua. Sí, estamos hablando de personas de 80 y tantos años. A mi padre empieza a retener agua, porque él retiene ya de por sí agua, pero para eso tiene medicación, y luego empieza a dolerle la cadera, que en el pueblo no le duele, pero según se va acercando a Madrid, y cuando llega a Madrid ya le pasa. A mi madre, ¿qué le pasa? Que se constipa siempre. Siempre que llega a Madrid sale del pueblo bien y al día de estar en Madrid se pone enferma. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada en el trayecto. O sea, bueno, ha habido un viaje en coche que también se le generan campos electromagnéticos. La historia es que son personas cuyo equilibrio de salud está tan en la cuerda floja, están en la cuerda floja que cuando llegan a Madrid, que hay tantísima cantidad de campos electromagnéticos, tantas antenas, tantos wifi, tanto de todo, que se desequilibran enseguida y se ponen enfermos. Porque ¿qué pasa con esto de las radiaciones electromagnéticas? Es que no tienen síntomas específicos. Eso es. No tienen síntomas. O sea, tú te constipas, por ejemplo, y empiezas a moquear, te duele la cabeza y tal. Pero el efecto de las radiaciones electromagnéticas no son determinados en sí, sino que lo que hace es que las partes más débiles de tu cuerpo, por así decirlo, se empiezan a debilitar más. Tus puntos flojos se empiezan a ser muchísimo más flojos. Eso es. Digamos, entonces, digamos que lo que tú dices ahí es decir, mira, vale, pues directamente no puedes, o digamos que no te muestra, da igual, pero induce a que otra cosa se manifieste, desde lo que tú decías. Tema resfriado, está igual. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta, a ver, bajando un poquito al cuerpo, va a ser la parte más pequeña, friki, da igual. Nosotros tenemos, digamos, entre nosotros lo que son las mitocondrias, ¿vale? Que mucha gente te dice que si calorías para acá, calorías para allá, vale. Lo que más importante en nuestro cuerpo, que hay que darse con ellos, son las mitocondrias, ¿vale? Las mitocondrias en nuestro cuerpo lo que hacen únicamente es pasar electrones y protones, es decir, energía eléctrica, energía eléctrica, energía eléctrica. Entonces, cuando tú, digo, si tú coges cualquier campo, digamos que cualquier cosa, le acercas un imán, varía su campo magnético y hace otra cosa, ¿vale? Entonces, tú, a lo que es a una mitocondria, tú le generas un campo magnético que no conoce y empieza a hacer cosas incorrectas, empieza a fallar, y cuando los fallos son más graves, aparece el cáncer, aparecen enfermedades como, pues, por ejemplo, la esclerosis múltiple, aparece la diabetes, aparecen muchas cosas. Lo que hemos asociado a una mala alimentación muchas veces está más asociado a campos electromagnéticos no nativos, a esto que estamos hablando de la contaminación electromagnética, y un ambiente de luz, digamos que muy malo. Porque aparte más, lo cachondo del tema, entre comillas, es que estas radiaciones es también luz. Es decir, nosotros cuando hablamos de luz pensamos en la luz que vemos. Pero el espectro de luz que vemos, lo que nos llega de tal, es del sol, lo que vemos, lo que es visual, es un 1%. Y lo que no vemos es el restante 99%. Y ese 99% está esto. Es decir, entonces hay que unir. Es decir, esto también es luz. Luz de otra forma. Es una radiación que no vemos, que no sentimos, pero que nos está haciendo polvo. ¿Vale? Y cuando nosotros hablamos de la luz blanca, o sea, lo que es la luz azul, la artificial, da igual, nos hace muy polvo. Pero eso también juntas nos hace aún más polvo. ¿Vale? Exactamente. Entonces, claro, estamos pensando siempre en que mi alimentación me está haciendo diabético, mi alimentación da igual, y puede ser, digamos, otra alimentación que sea un punto que, digamos, que sume y que te haga aún más, que contribuya. Pero la raíz, estamos viendo que la raíz de todo esto viene de un ambiente de luz artificial muy malo, o sea, porque la gente, hay que pensar, o sea, cuando hablamos siempre, cuando la gente me dice, es que mi abuelo, no sé qué, mi bisabuelo, dices, ya, pero tu abuelo, ¿cómo vivía? Vivía todo el día fuera en la calle, al sol, apenas pasa por casa, y si pasa por casa, pues oye, era para cenar, para hacer 4 cosas, si iba a la cama seguido, para levantarse con el alba, y luego no tenía móvil, no tenía Netflix, no tenía wifi, no hacía zooms, no tenía nada de eso, nada de eso.
Obviamente Exacto. Pues antes había muchas menos personas diabéticas, muchas personas menos con tiroides. Ahora ha aumentado todo exponencialmente. sí, Por eso tu abuelo se podía comer un pan sí, y no pasaba. y el efecto sobre su cuerpo era mucho más liviano. Perdón, su cuerpo podía combatir eso de una Porque manera además, mucho más porque estaba efectiva solo. que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, entre otras cosas, estamos sometidas a un constante estrés de ondas electromagnéticas. Eso es. Antes quería finalizar otra cosa. Mira, cuando se empiezan a desarrollar lo que hemos dicho, la electricidad y los campos electromagnéticos, las radiaciones, dividen, para que tengamos todos una idea clara, dividen las radiaciones electromagnéticas, por decirlo así, las radiaciones en ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes, que son de las que todo el mundo ha oído hablar, que son los rayos X, los rayos gamma y todas estas, cuando van haciendo pruebas, son las que tienen la capacidad de destruir o modificar nuestro ADN. Por eso señalaron que con estas hay que tener cuidado. Por eso, cuando tú te vas a hacer una mamografía, hay que tener cuidado. Por eso, cuando te hacen una radiografía, es durante un periodo de tiempo muy corto y la gente se protege, los operadores de las radiografías. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a eso durante mucho más tiempo. Ese tipo de ondas son ionizantes. Y luego están las que no son ionizantes, que lo que se dijo fue que no pasaba nada. Como no eran capaces de modificar o destruir el ADN, dijeron, ¡buah! Pues no pasa nada. Y qué pasa? Y aparte más también, aparte de eso, no calentaban el cuerpo. Es decir, cuando tú te sometes al cuerpo a mucha radiación de rayos X, al final el cuerpo casi empieza a fundirse el calor que genera. Pero esto no genera nada. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es como la gota de agua que cae en una piedra. Tú cuando ves una gota de agua que cae en una piedra, en el momento no pasa nada. Pero cuando la gota está cayendo continuamente, consigue erosionar la piedra. Pues con las radiaciones no ionizantes pasa exactamente lo mismo. No nos damos cuenta que están ahí y sin embargo son un flujo constante, es un goteo constante de estrés sobre tu cuerpo. Chicos, es estrés constante, como ha dicho Sergio, estrés constante. Sí. ¿Cuánto? 24 horas al día, 7 7 días días a la semana, Sí, sí. 365 días. Y en esta Exactamente. era en la que estamos, que es totalmente digital, es muy difícil encontrar un lugar en el planeta en el que no haya radiaciones artificiales. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la agenda y de todo esto es que el Internet de las cosas llegue a todos Sí. sitios. Y para eso tiene que haber antenas Por todos que lados. sean capaces de tener esto por todos El, lados. el ejemplo, O sea, el ejemplo más claro, ¿no? Todo el tema está investigando para los coches autónomos y para la conducción autónoma. sí, Eso hace falta una cantidad de antenas, porque obviamente tienen que estar ultra conectadas. sí, O sea, en todo momento antes, obviamente, tienes que montar infraestructura para todo eso que es antiguamente bestial. Obviamente, esa infraestructura, tú cuando mides con el móvil no la vas a ver, porque digamos que no vas a tener disponible tal y cual, pero va a estar ahí. Es lo que comentaba yo antes. Pensamos que es decir, vale, yo miro el mapa de los GSM de España, de, oye, que tengo una antena de 5G, tal y cual, y dices, yo por ejemplo aquí en San Martín de la Vega, donde vivimos, madre, solo hay una antena, hay 3 antenas de 5G, ¿vale? Una de cada no, 2. Una de Vodafone y otra de Telefónica. Y dices, sí. qué bien, te da igual, ¿no? Y antenas de 4G, te da igual, pues tampoco hay muchas. Pues qué bien, ¿no? Pero claro, luego te empiezas a fijar y claro, ves las luces de los LEDs que se encienden las No, calles. Eso es. Luego te empiezas a fijar que si el centro de salud tiene una antena que tiene pinta que no sé qué, empiezas a ver más antenas, y dices, hostia, ¿y esto? Claro, eso, claro, nadie te lo ha dicho, nadie te va a poner un mapa, nadie te va a decir, oiga, que hemos llenado todo esto. Y aparte, por ejemplo, lo que comentaba antes, que al final se ha puesto todo de moda, digamos que para las compañías eléctricas, o compañías, digamos, que eléctricas y las de agua, ahorrar un montón de pasta en suelos de gente que antes de que me haya contado apuntar no sé qué, con estos sistemas telemáticos, ¿vale? Pero estos sistemas telemáticos están ahí, es lo que tú decías, Internet de las cosas, ¿no? Y para esto hace falta una infraestructura enorme, y más grande, y esto emite un montón de cosas. Y no solamente eso, yo quiero que penséis vosotros en vuestras propias experiencias y en lo que os ocurre en el día a día. Por ejemplo, a mí siempre me fascinaba cómo cuando cogía el avión, yo me sentaba en el avión y cuando aterrizaba estaba cansada. Sí. Estaba cansada y yo lo achacaba a las diferencias de presión. Digo, claro, porque cuando subo a cierta altitud, mi cuerpo está sometido a ciertas presiones, pero no. Ahora hemos descubierto, hemos aprendido que al final el campo electromagnético que produce un avión Es bestial. en marcha
Es brutal. O sea, porque ya no solamente por la electrónica que lleva el avión, que es brutal, sino el rozamiento. El Claro. rozamiento que se produce cuando el avión va surcando el aire, produce un campo electromagnético y eso hace que cuando tú te bajes del avión parece que te han metido una paliza. Eso es. Otro ejemplo, el coche. En el coche pasa lo mismo. O sea, y cuanto más moderno sea el coche, Peor. es casi peor, porque ¿qué? Porque tiene mucha más electrónica el coche, aparte del rozamiento Eso que es. se produce con el aire, que eso es propio del movimiento, tú tienes Sistemas Bluetooth, sistema. GPS. Entonces, Yo les llamo, mira, para hacer la broma tal, yo les llamo un microondas con ruedas, donde tú ves el filete. entonces, por ejemplo, nosotros, luego os hablaremos de la solución que nosotros hemos encontrado para esto, ¿no? Pero nosotros sí que ahí hemos podido medir en nuestra experiencia lo que es hacer un viaje sin la protección, por así decirlo, que hacer un viaje con la protección. Entonces, cuando tú viajas protegido, cuando tú llegas a destino, estás menos cansado. Porque nosotros en principio somos personas sanas y cuando hemos comprado los cachivaches del que luego os hablaremos, no hemos notado grandes cosas. Sin embargo, cuando sí nos hemos sometido a situaciones diferentes en nuestra vida en la que los campos electromagnéticos son mucho mayores, sí que lo hemos notado. Entonces, esto es algo que todos tenemos que prestar atención porque la electricidad no va a desaparecer en nuestra vida. Las radiaciones electromagnéticas no van a desaparecer en nuestra vida. Al contrario, van a ir en aumento. Entonces, en estos momentos, cuidarnos y protegernos es algo vital, porque a todos nos afecta. Antes que decías lo del microondas, yo siempre lo digo. Lo que pasa es que la información tiende a desaparecer de Internet. Cuando aparecieron los primeros microondas, dice la historia que la tecnología microondas en principio se desarrolló en Rusia. Ya sabéis que estamos hablando de la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, peleando por ser los primeros que llegaran a la Luna y todo eso por la tecnología. Sin embargo, al principio, porque ahora todo está totalmente desvirtuado, los microondas no se utilizaban en Rusia. No se utilizaban en Rusia. Los primeros microondas que aparecieron fueron en Estados Unidos y luego en Europa. ¿Por qué? Las microondas son un tipo de radiaciones no ionizantes y, como os hemos dicho, las reacciones no ionizantes, que son artificiales, son malas para nuestro organismo. ¿Qué hacen los microondas? Los microondas lo que hacen es actuar sobre las células de la comida. Y es cierto que no las destruyen, no te las queman ni hacen nada raro, pero lo que pasa es que las calientan. Las calientan y la transforman su naturaleza. De tal manera que lo que la convierten es en la comida, cuando tú te la comes no te alimenta. ¿Por qué? Porque los nutrientes se convierten en no biodisponibles. Que algo sea biodisponible es que tú lo puedes asimilar. Porque tú, por ejemplo, todo el mundo sabe que necesitamos arroz. Perdón. Ha cortocircuitado mi cuerpo. Todo el mundo sabe que necesita, por ejemplo, hierro. Necesitamos hierro. Dentro de nuestra alimentación comemos alimentos que son ricos en hierro. Sin embargo, a ti no te ocurre ir a la ferretería o a una mina, comprar hierro y comértelo. ¿Por qué? Porque el hierro no está de manera biodisponible para ti. Entonces, o las espinacas. Vale, no quería abrir en este melón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sometemos los alimentos a los microondas, ¿qué ocurre? Que esos nutrientes que tenían se transforman y de tal manera que tú te lo estás comiendo pero no te está alimentando porque se han convertido en algo que no es biodisponible para ti. Entonces, mira, otra anécdota, por ejemplo, o otra referente a esto que también aparece en el libro de The Body Electric. A ver, estamos hablando de un libro escrito en el 85, cuando todavía digamos que la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que es la antigua Unión Soviética estaba ahí, ¿no? Entonces, a ver, aquí nadie es un santo y todos se hicieron puñetas entre ellos, ¿no? Y unas puñetas que hicieron entre ellos fue los soviéticos, que fueron bastante más avanzados que los estadounidenses en todo el tema tuvieron un tiempo en el que a la embajada de Estados Unidos en Moscú la irradiaban con, no sé qué frecuencia era, no sé si eran 900, 800, andaba cerca del tema 5G, ¿vale? Y tenían un beam, digamos, un emisor de, digamos, que esta frecuencia, ¿vale? Curiosamente, durante un tiempo, cada embajador que había de Estados Unidos en Rusia acababa con un cáncer, curiosamente. Sí. Curiosamente.
y bastantes trabajadores de lo que es la embajada acaban con cáncer, curiosamente. Entonces, el tiempo que, claro, cuando al final pues, se enteraron de da igual, pues hubo represalias tal y pararon todo esto. Pero curiosamente, el tiempo que estuvieron aplicando digamos que esta onda en tal, Sí. cáncer, dices tú, ostras, alguien tendría que hacer pensar esto. Alguien tendría que decirle, hostia, claro, estamos hablando de los años 70, 80, que ni en broma, pero ni locos, había lo que hoy tenemos hoy en día, en 2023, que vas paseando y el otro día me decía una chica que me preguntaba una duda tal igual, es que yo miro el móvil y me salen 52 wifis. Mirando el móvil, o sea, es decir, lo que más o menos puedes ver. Me salen 52 wifis. No una onda que me está dando, sino 52. Sí. Y ahí no miras, pues que cada wifi puede tener 25 repetidos, 30 repetidos, 40 repetidores, que tienes no sé cuántas antenas de tal, lo que he comentado antes. O sea, ahí estás viendo solo la punta del iceberg. Sí. Entonces, que ya vamos a llevar casi una hora. Os vamos a contar lo que nosotros hemos encontrado, lo que nos han enseñado y lo que hemos comprobado por nuestra propia experiencia, ¿vale? Porque no solamente queríamos contaros la importancia que tiene esto, Sí. que también os vamos a dar pequeños tips para que hagáis por la noche o durante el día para hacer, por ejemplo, o sea, lo del teléfono, digo, hablar por el teléfono pegado a la oreja es una barbaridad. Sí, sí. O sea, el teléfono, si vais a hablar por teléfono, que sea con el manos libres o poneros cascos, por supuesto, yo doy por hecho que con cable. Y aparte más, si queréis un poco mejorarlo y no cuesta mucho más, usad estos como los que tengo yo. Estos son, digamos que auriculares de aire, ¿vale? O sea, es decir, yo hasta lo que es aquí veis como una bolita, ¿vale? Hasta aquí llega, digamos que lo que es la corriente eléctrica que llega de lo que es el casco desde el móvil, aquí emite, digamos que el sonido desde aquí a aquí, y a mi oído no le toca nada de ningún circuito eléctrico que pueda generar ningún campo magnético, ¿vale? Lo más importante, sobre todo, no coger el teléfono y ponérselo a la oreja. Cuando vayáis con el teléfono eso prohibido. calle, intentar no ponerlo cerca del cuerpo, sobre todo si no tenéis protección de nada de eso. Estáis emitiendo, digamos que en la parte de lo que es el cerebro tiene, digamos que lo que es la cabeza, tiene los huesos más fuertes aquí en esta parte, ¿vale? Pero el hueso más débil, la parte más fina, la tenemos justo aquí. Entonces, Sí. donde está el oído, donde está tal. Esta es la parte, digamos, que tiene menos protección. Entonces, obviamente, te pones un campo magnético enorme, que el móvil hoy en día, hay vídeos por ahí de gente que seguimos que tienen, que lo han visto, que lo han puesto, tal, y generar un campo bestial. Claro, obviamente, hablo de móvil y hablo... mira, eso es. Lo pasa que, si no existe. Sí, a ver, lo que pasa es que Manita, luego sí que me escribes por privado tal, no existe para iPhone, pero tienen adaptadores para iPhone, ¿vale? O sea, se pueden convertir de la señal de iPhone a esto. O sea, tiene una clavija que se convierte y si luego te paso el enlace. Vale, pero ¿vale? Cosas muy sencillitas, como no hablar con el teléfono en la oreja, utilizar manos libres, no ponerlo cerca del cuerpo, luego por la noche apagar el wifi. Estamos hablando de cosas súper sencillas que no hay que comprar nada. No. Apagar el wifi. Cuando vayáis a acostar, si tenéis lamparitas de noche y todo eso, desenchufarlas. Fijaros que no estoy diciendo apagarlas, que eso lo doy por supuesto que las apagáis para dormir, sino estoy diciendo que desenchuféis de la corriente los aparatos. ¿Por qué? Porque siguen emitiendo. O sea, el campo electromagnético que generan es más débil que cuando está encendido, evidentemente, pero siguen emitiendo. Cuando vayáis a dormir, que no haya nada encendido en vuestra habitación, que esté todo apagado. Y estos son rituales que hay que hacer todas las noches. ¿Para qué? Para proteger el sueño. Porque justo cuando dormimos es cuando nuestro cuerpo aprovecha para reparar y regenerar. ¿Qué pasa? Que si por la noche estamos expuestos a un montón de radiaciones, el cuerpo no se puede ocupar de reparar y regenerar, sino que se tiene que ocupar de seguir combatiendo esas ondas electromagnéticas y los efectos en nuestro cuerpo. O sea, esto es súper importante, de verdad. O sea, es que nosotros cuando nos estamos viendo y estamos estudiando los efectos que tiene en el organismo, es brutal. Es brutal. Y es lo que os decía, podemos estar haciendo todo bien, pero si no prestamos atención a este tipo de hechos, a este tipo de radiaciones, puede que nuestros procesos de sanación y de recuperación de energía, de adelgazar y todo esto, se vean entorpecidos. Mira, Entonces, un inciso con esto, ¿vale? Mira, como anécdota, mira, el otro día te comenté, estás tú en casa de tus padres, tal, y fui a comer pues, con unos amigos de la Sociedad Ninja, ¿vale? Yo soy vivo en la Sociedad Ninja, de Pau Ninja y tal, ¿no? Y quedamos a comer, al final fuimos 3, ¿no? Pero bueno,
Uno de ellos es un buen amigo mío, es farmacéutico, ¿vale? Y digamos que empezó un poco a tener en cuenta estas cosas con todo lo que luego comentaremos de lo que usamos para protegernos y tal y cual. Y ya cuando llegó, le dije, hostia, qué bien te veo. Es decir, la había visto como cosa hacía 3, 4 semanas, tal, y dices, pero cuando yo dije, hostia, qué bien te veo, qué tal, ¿no? Y me comentó que gracias a lo que está haciendo con todo esto, él vive en Alcobendas, pero trabaja en el centro de Madrid, tiene una farmacia en el centro de Madrid, es decir, vive en un ambiente electromagnético espantoso. ¿Vale? Aparte de su chica está embarazada, tiene no sé cuántas antenas de 5G y 4G encima, o sea, es decir, aquello es espantoso, ¿no? Y lo que me dijo es que, además él tiene pues un nuevo ring que está midiendo en el dedo, tal y cual, y me dijo que gracias a todo esto que está haciendo, había mejorado su sueño un montón. Pero es que ya no es cuestión de que el sueño haya mejorado un montón, es decir, lo que tú hablabas, dices, claro, yo le vi tan bien, le vi que ostras, había mejorado la cara, la expresión, los ojos, el descanso, todo, y dices, claro, cuando ves que alguien descansa bien, cuando hay alguien hostia, que ha podido quitar todo esto de en medio, dices, vale, esto empieza a funcionar, su salud, aparte más se sentía mucho mejor, mucha más energía, mucho más todo. Entonces, para que la gente no se quede con que yo esto no me afecta porque no sé qué dice, no, afecta totalmente, porque tú cuando resuelves toda parte del sueño, cuando lo que dices, tú te consigues recuperar de noche y consigues tu cuerpo regenerar de noche, porque a ver, tú preguntas a mucha gente en la calle, no pueden dormir del tirón no sé cuántas horas, no pueden dormir bien no sé cuántas horas, y eso acaba destrozando. Sí. Pero la causa raíz está ahí, lo que tú dices, es decir, vivimos en un ambiente tan tóxico que nuestro cuerpo no puede decir, ahora paro y ir al médico a reparar, sino que tiene que seguir luchando contra eso. Exactamente. Era lo que iba a decir. El cuerpo no se va a poner a reparar si sigue luchando. O sea, es imposible, tiene que dedicar recursos a lo que tenga en ese momento. Entonces, reparar se convierte en algo secundario cuando tú estás luchando continuamente con las ondas electromagnéticas. Entonces, prestar muchísima atención a esto y estos pequeños hábitos, estas pequeñas rutinas que hemos compartido con vosotros, empezar a implementarlos desde ya. Y los efectos se notan desde ya, desde ya. Podemos decir como el hijo de Sergio, lo que empezamos a hacer, algo tan sencillo como apagar desenchufar el térmico de los... el enchufe el enchufe. El térmico que controla los enchufes, sí. Sí, pues fue genial. ¿Por qué? Porque el niño a veces se aparecía con que se daba la vuelta en la cama y desde que hicimos eso no se ha vuelto a dar la vuelta. Dar la vuelta es cabeza a pies, pies cabeza, porque leímos que había niños, sobre todo los niños, son muchísimo más, son mucho más sensibles a los campos electromagnéticos y probamos, lo leímos, que había algunos niños que se daban la vuelta por la noche como alejando su cabeza de donde estaba enchufada la lámpara, que no estamos hablando de nada extraño ni nada por el estilo. Porque, o sea, lo que vemos nosotros es ese enchufe, pero lo que no pensamos nosotros es que en ese enchufe le llegan no sé cuántos cables por la pared. Exactamente. Es un campo. ¿Vale? Entonces, que luego hablamos un poquito de esto también, de cómo resolverlo, y igual no tienes que desenchufar, porque muchas veces desenchufas si tienes la nevera, tienes lo que sea. También hablamos cómo resolverlo. Entonces, empezamos a desenchufarlo y el niño no se ha vuelto a dar la vuelta en la cama. Entonces, para nosotros son pequeñas pistas, porque como no estamos enfermos, no tenemos síntomas, muchas veces no somos capaces de discernir hasta qué punto esto funciona. Pero ya es lo que os he dicho, cuando hemos cogido el coche, hemos visto que nos sentimos bien después de un viaje en coche. O sea, yo cuando estuve en el congreso yo me llevé aparatos, la protección de la que vamos a hablar ahora, para sentirme mejor. Y al principio funcionó, lo que pasa es que, claro, o sea, no sirve de nada, o sea, sí que sirve, o sea, cuando estás rodeada de a ver, pero es que eso es lo que fuiste tú, no es que eso, es que era ultra tóxico, porque dices, claro, vale, estabas en un sitio donde estaba un montón de radiación electromagnética, pero aparte estabas, no sé cuántas son, 14, 16, 18 horas bajo luz artificial, donde no veías la luz del día y dices, claro, o sea, salvar eso es como decir, ostras, quiero un milagro. Necesitaba mucha más potencia, lo que había necesitado es mucha más potencia. Entonces, vamos a hablar de lo que nosotros utilizamos, de lo que nos han compartido y vemos que funciona. Vale. Y es un tipo de tecnología que se llama Spiro. Porque supongo, espérate, antes de hablar de esto, supongo que habéis oído hablar de las famosas piedras, la sunguita y cosas de estas, que lo que dicen que hacen es que absorben las energías electromagnéticas. Yo los conozco porque yo me las compré. En pleno confinamiento yo me compré todas estas cosas y las llevaba en mi móvil y todo eso. Esto lo que hace
es, en teoría, lo que dicen es que, porque Absorbe, sí. no lo hemos medido, ¿no? Pero lo que hacen es absorber las energías. Esto del que vamos a hablar, que es una tecnología que es nueva, se llama la tecnología Spiro, no absorbe las radiaciones electromagnéticas, porque eso Es es imposible. es imposible, no hay piedra Vale. suficiente para Y luego, absorber. y luego lo que mucha gente dice, no, pues que las relaciones magnéticas, la única forma de combatirlas es bloquearlas, ¿vale? Tú podrías bloquear esto, o sea, tú puedes meterte en una jaula de Faraday de hacer un bloqueo total en tu cuerpo, pero acabáis jodente, porque como hemos comentado antes, al principio tú comentabas que tenemos toda razón, nosotros necesitamos las radiaciones electromagnéticas del Sol y de la Tierra. Es decir, tú no puedes bloquear, tú no debes bloquear, porque cuando bloqueas, bloqueas lo bueno y bloqueas lo malo. Entonces, cuando Sí. bloqueas lo malo, tu cuerpo empieza a joderse. Entonces, obviamente, no debes bloquear. Es decir, toda esta gente que dice, no, ropa bloqueante, entonces, estás jodiendo tu cuerpo. ¿Por Sí. qué? Porque necesitamos el magnetismo. Es decir, lo que no necesitamos es la parte mala, pero necesitamos la parte buena. La Entonces, tú si parte bloqueas, bloqueas todo. la parte artificial es la que no necesitamos y es con la que nos tenemos que proteger, contra lo que nos tenemos que proteger. Pero la parte natural, el electromagnetismo natural del Sol y de la Tierra lo necesitamos para vivir. O sea, es que si no existiera ese electromagnetismo nos Moriríamos. moriríamos porque Es que, es lo que necesitamos. la base de la vida es luz, agua, magnetismo. Magnetismo y agua. Exactamente. Entonces, os vamos a hablar de esto. Yo no sé si esto se corta, por lo visto No, no no, se no, 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 corta la hora, ¿vale? no se ha cortado eso, sí. Vale. Entonces, la tecnología que nos han enseñado, que nos han propuesto y que hemos probado y es la que tenemos en casa, Uh-huh. de hecho, bueno, yo estoy de aquí delante del móvil porque Sí. tengo una tarjetita detrás del móvil, ¿no? Y yo tengo aquí el disco, a lo mío. Sí, es la tecnología Spiro. Lo que hace esta tecnología es aprovechar las propiedades electromagnéticas a nivel nano de ciertos alimentos, como son el oro, Alimentos, alimentos, elementos. elementos de la tabla periódica, como son, era El oro, el sí, oro, sí. el paladio. Bueno, Eso. nos da igual. Utilizan minerales en su, Forma nano. no minerales, Sí, son en minerales. elementos de la tabla periódica en su versión nano que tienen electromagnetismo, tienen propiedades electromagnéticas. Y lo que hacen estos elementos es transformar La señal. las frecuencias electromagnéticas y las convierten en Algo agradables para nosotros. Y ellos más que ponen un agradables, ejemplo y nos dicen, más que agradables en algo que nuestro cuerpo entiende. exacto, A ver, para que os hagáis una idea, cuando hemos comentado antes el tema de una resonancia magnética, lo que hace una resonancia magnética cuando te meten en la máquina, es decir, te meten en la máquina, te inyectan un líquido para que digamos que tu cuerpo tenga algo radiactivo, muy bajo radiactivo, y entonces te meten digamos, con una electricidad, o sea, un campo magnético para que, digamos, que todo tu cuerpo se alinee para que tú puedas ver algo, ¿vale? O sea, lo que haces, ¡pum! Te meten un campo magnético, o sea, digamos que todo tu cuerpo, todas las partículas de tu cuerpo, sobre todo los electrones, se alinean. Entonces, puedes ver una imagen eléctrica de tu cuerpo. Básicamente es eso, se hace como una foto de tal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con las frecuencias electromagnéticas no nativas? Que esas ondas que te van llegando de wifi, de móviles, da igual, en su onda, los electrones están así, están de esa forma, están de una forma no natural, es decir, están todas alineadas, ¿vale? sí. Que eso es lo que nuestro cuerpo no entiende. Cuando ocurre eso es cuando nuestro cuerpo empieza a hacer cosas muy raras. Entonces, eso que está alineado es muy malo, o sea, es el spin de los electrones, ¿vale? ¿Qué hace, digamos, que el espiro? Esto es lo que usamos nosotros. Digamos que esa alineación, ese estar, digamos, de una forma que nuestro cuerpo no lo entiende, lo desordena sin afectar a la onda para que pueda funcionar da igual, y lo que hace es que nuestro cuerpo pueda entenderlo, digamos, que pueda absorberlo y decir, vale, esto no me afecta, esto no me genera estrés, no me mete en un problema, Sí, ¿vale? como dice Joaquín, el inventor, el descubridor, desarrollador, como queremos decir, de esta tecnología, lo que hacen es imaginar que todas las ondas electromagnéticas que nos están rodeando fueran como ruido. Pues convierten ese ruido en una música armoniosa y agradable que nuestro cuerpo la entiende y no la repele y no la daña. Entonces, Y está por ahí Dani, que es compañero nuestro, la NutriCoach, y comenta, pues su hijo tiene síndrome, o sea, tiene, digamos que, síndrome de Down, y comenta desde que tiene, él ya utiliza Spiro, o sea, y aparte más, y ya vive en Miami, o sea, no es un sitio donde todo tal, nosotros vivimos en un pueblo más pequeño, su hijo puede dormir mucho más. Es decir, volvemos al caso de que comentaba antes de mi amigo farmacéutico Álvaro, que desde que tiene esto duerme muchísimo mejor. Es decir,
y está, digamos que sanando. Es decir, claro, tú cuando al final puedes lo que decir, digamos que descansar, que tu cuerpo puede regenerarse, te da igual. Esto, digamos que es una salvación para mucha gente. Entonces, esta tecnología lo que hace es lo que os he dicho, transforma ese ambiente electromagnético dañino para nosotros y lo convierte en no dañino, en agradable. Nuestro cuerpo consigue entenderlo y no es tóxico para él. Entonces, lo que ofrecen, lo que venden, son una serie de Dispositivos. lo, lo, lo comercializan en forma de discos, que es lo que nos ha enseñado Sergio, para los ambientes, porque lo que hace, cuando están fijos en un ambiente, lo que hacen es que ese ambiente se convierte en una especie de burbuja, de alguna manera, en la que el ambiente electromagnético dentro de la burbuja no es dañino para el cuerpo. Entonces, nosotros estamos aquí con vosotros y allí está el wifi, ahí está la tele, yo estoy aquí y aquí está el ordenador, Yo tengo mi móvil, o sea, y estoy con el móvil. mi móvil aquí delante y tengo... O sea, nosotros no nos hemos deshecho de la tecnología, lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho es proteger y hacer el ambiente seguro en el que vivimos. Entonces venden unos dispositivos redondos, lo que os he enseñado, los discos, que son para proteger el ambiente, luego venden unas tarjetitas para el móvil, porque pensar, chicos, que nosotros estamos con el móvil constantemente, igual que vosotros. Entonces, el móvil o lo dejas fuera o lo dejas medio apagado, muy lejos de ti, y si lo necesitas, ¿qué vas a hacer con ello? Pues entonces por eso cuando vas, digamos, que cuando vas a cualquier sitio, en vez de, si al final dices que no te pasa nada, pues tienes que ponerlo en modo avión y que no te afectase, pero obviamente no puedes tener llamadas o lo que sea. Entonces, hay que vivir en esta sociedad. O sea, decir, vale, lo mejor sería pues poder vivir sin todo esto, pero digamos que todos tenemos que vivir, ¿vale? Entonces, es la forma de protegerse. Entonces, tienes los discos y tienes, digamos que el formato tarjeta que es para móvil y luego tienes también de protección personal que sería el Square X, ¿vale? Que al final yo siempre lo recomiendo para cualquier persona que va a trabajar cualquier oficina, cualquier sitio, porque a veces básicamente si empiezas a pensar dices, por la acumulación de gente, la acumulación de ordenadores, la acumulación de sistemas, de wifi, está igual, tío, estás en un sitio ultra tóxico, ¿vale? A ver, lo mejor para todo esto es que si, a ver, son dispositivos que tienen un coste que, oye, que todo el mundo tal, no porque si fuese para, dices, mira, tengo todo... No es barato, ¿vale? Entonces, el hecho es decir, vale, como mucha gente tiene dudas de qué comprar y qué se puede ajustar de tal y cual, yo lo que siempre suelo decir a la gente es decir, vale, hacernos una consulta, habláis con nosotros, cómo es tu día a día, en dónde te mueves, qué quieres proteger, cómo quieres proteger, cómo te mueves. Porque entonces, según eso, puedes elegir la opción mucho más exacta, mucho mejor y solo invertir lo que tienes que invertir, no digamos que no gastar todo el dinero, ¿vale? Entonces, lo mejor es hablar con nosotros directamente, os aconsejamos, oye, mira, según cómo te mueves, dónde vives, cómo trabajas, cuál es tu ambiente, dónde pasas más tiempo, menos tiempo, qué haces o qué no haces, elegir la mejor opción de que dices, mira, mejor invertir esto para que justo no tengas que gastarte mucho más dinero. Sí, aparte tenemos un cupón y os saldrá más económico de precio. Eso. De todas maneras, como os hemos compartido, es un poco... Casi $1.000, sí, tienes toda la razón. Sí, Dani, lo pasa que tú el iPhone muchas veces no suele ser más para hablar por teléfono que más para fardar. A ver, mucha gente pues gasta un iPhone es para ir enseñando manzanita a todo Dios y que tengo el iPhone 13, 14, no sé qué número va, y que tiene no sé cuántas cámaras y tal, y dices, claro, y yo me encuentro con gente esta, ¿no? Y dices, oye, pero ¿sabes manejar todo el función de cámara? No sé ni sé cómo se pone la cámara, dices tú. O le pego tal. Es como la Thermomix, que la utilizan para picar hielo. No, pero pues, independientemente de que adquiréis estos aparatos, estos dispositivos o no, lo que os hemos compartido de apagar el wifi, de todo esto, es algo que podéis hacer desde esta misma noche y vais a notar la diferencia. Se nota, a lo mejor no en el mismo día, pero sí. Y lo de no poner el móvil en la oreja, nunca os hacéis con cabeza. Aunque tengáis este igual, a ver, por favor, o sea, es que no, o sea, es decir, de verdad, o sea, nunca no, o sea, el móvil en la oreja, nunca no. Exacto, y el microondas, pues lo mismo. O sea, el microondas es lo mismo, no sirve para nada, o sea, ponerlo a vender en Wallapop y todo esto. De todas maneras, haremos, como yo estoy muy concienciada con esto, supongo que en algún momento haremos otra charla sobre esto, porque me parece súper importante y creo que no se le está dando mucha relevancia. Y es súper importante. Y aparte más también, a la gente que nos escriba para pues, pedirte igual, también si queréis, os pasaremos el enlace al documental de 5G, que merece mucho la pena ver. O sea, yo os lo recomiendo a todos verlo porque
de verdad, o sea, ya no os digo, no solo por el hecho del 5G y tal y cual, sino por el hecho de ver que cómo las autoridades que tendrían que defendernos, que tendrían que ver mirar por nuestra salud, pasan olímpicamente. Es decir, al final es todo negocio, todo tal, y es solo, por eso te digo, entonces, yo siempre recomiendo, entonces, a las personas que os contratéis, oye, mira, yo os paso esto, tal, y lo podéis ver, y ya está, o sea, es un poco el despertar, darte cuenta, porque al final eso te hace luego cuestionarte mucho más cosas. Es decir, Exacto. la base de todo esto, la base que hacemos nosotros, los mariajes y yo, trabajando con la gente, trabajando con todo el mundo, es que todo el mundo se cuestione todo. Sí, exactamente. Que no por supuesto de que por ser, y además, yo en este caso, o sea, todo el mundo me dice, oye, pues tú cómo hablas de salud siendo ingeniero. Dices, coño, soy ingeniero, me he movido por el mundo de las telecomunicaciones, de la informática, de todo, y dices, entonces, cuando alguien me viene diciendo, tú no sabes nada, dices, oiga, pues si empezamos con esas, yo saco a pasar mi título, ¿no? Pero dices, y tú eres ingeniera aeronáutica, dices, en cuanto a los aviones, cuando dice la gente, no pasa nada, dices, hábleme usted. Entonces, yo no hablo de eso, sino que tenéis que cuestionar todo. Entonces, obviamente, toda esta información es para que cuestionéis, para que, y sobre todo es cuando alguien te dice, oye, mira, esto es todo seguro, y dices, yo el otro día escuchaba a un nutricionista famoso, hablar de que todo es seguro, que los pesticidas no hacen nada, que eso está controlado por gobiernos, y dices, claro, son mensajes que a la gente le hacen daño, porque le hacen relajarse, le hacen darse cuenta, o sea, le hacen no pensar en todo lo que está pasando. Entonces, claro, cuando tú a una persona, luego le llega la enfermedad, le llega el malestar, le llega que no sabe, claro, dice, ¿y dónde me ve esto si está haciendo todo perfecto? Claro, luego ves noticias como que han retirado no sé cuántas cremas del mercado porque producían cáncer, que si no sé cuántos helados no sé qué, o sea, esas son noticias que vamos viendo continuamente sobre cosas que en teoría eran seguro y que luego no lo son. Entonces, antes de cortar, ¿tenéis alguna duda, pregunta? Porque ya que estamos aquí y tenéis alguna duda, pregunta, y si no lo dejamos aquí. Y para que escribirme si quieren también conocer más información, si alguien quiere pues ver los si tenéis alguna duda, algo que no habéis entendido, porque la verdad que es apasionante descubrir de qué manera nos afecta este tipo de radiación, estas tecnologías que nos han hecho creer que son inocuas, que son inertes, que no pasa nada y que por desgracia sí que pasan. Y sobre todo a todos los que sois padres, tened muchísimo más cuidado porque las radiaciones electromagnéticas a los niños les afectan mucho más. Controlar el tiempo que están con las pantallas, todo eso. A ver, entre comillas, epidemia que tenemos de déficit de atención, de niños hiperativos, da igual, no sale de nada. No sale de nada. Esto no es cuestión de que genética o lo que te hayan podido contar o tal. No, esto no sale de nada. Esto sale de aquí. Exactamente, entre otras cosas, porque luego se juntan un montón de factores y todo ¿sabes? Pues parece que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Parece que no. Ahí también. Yelka, muchas gracias por estar por aquí. Bien, muchas gracias a todos los que estáis, os habéis unido a nosotros y volveremos con este tema porque vamos a dar caña continua porque es súper importante. Y muchas guerras, eso es, muchas guerras. Vamos a dar guerra. Pues nada, chicos, y chicas, ha sido un verdadero placer y nos vemos en el próximo directo. ¿De acuerdo? Chao. Beso. Hasta luego. Hasta luego.